oración, seguimos en oración, no nos dormimos en la oración y parece que hoy más que nunca hay que seguir orando. ¿Qué usted cree? ¿Sí? Lo hemos estado haciendo por nuestra ciudad para que Dios envíe un avivamiento a ella. Estamos orando para que Dios intervenga en nuestra ciudad, en nuestra nación. Y oramos 40 días aquí en el templo, oramos 40 días más por las casas, seguimos orando con oración ferviente, haciendo cadenas, seguimos orando para que Dios rompa las cadenas. Las cadenas de oración rompen las cadenas de opresión, y eso se me ocurrió ahora mismo. Las cadenas de oración rompen las cadenas de opresión, gloria a Dios. Y nos dimos cuenta de una estrategia que Dios le dio a otros hermanos hace unos cuantos años atrás, en la década de los 70. Y el Señor les mostró a ellos la manera de orar por la sociedad, cualquier sociedad. Eso fue hace años y en otra nación. Pero se le llamó el modelo de los 7 montes a conquistar en la sociedad. Hay 7 montañas, simbólicamente hablando, que en toda sociedad, en toda nación, se deberían de conquistar o influir en ellas, porque son 7 esferas de la sociedad que ejercen una influencia tremenda sobre la salvación de la gente. De lo que pasa en esas esferas depende la salvación de millones de personas en este mundo, en todo país, y el nuestro no es la excepción. Y ya vimos que esas 7 esferas son las falsas religiones, la familia, la educación, el gobierno, los medios de difusión, el mundo del arte, el espectáculo, el entretenimiento y la gente que tiene dinero. ¿Se me fue alguno, no? Ya dije los 7. Los medios, las noticias son los medios de difusión, así se le llama, la prensa mediática. Así que ya hemos visto cómo influyen las falsas religiones sobre la gente, ya hemos visto cómo influye la familia sobre la gente, ya hemos visto cómo influye la educación y hemos visto cómo influye el gobierno sobre las personas, y estamos viendo cómo influyen los medios de difusión masiva, prensa, radio, televisión, internet, todos los medios que se usan para influir sobre muchas personas, sobre las masas. En eso estamos precisamente hoy. El pasado domingo vimos una pequeña introducción de quizás una equiparación bíblica del mensajero, la noticia, cómo en un determinado lugar de la Biblia el llevar la noticia se convirtió en algo muy importante. ¿Quién llega primero con la noticia, con la exclusiva? Y esa es la idea en los medios. ¿Quién da? Y ya vimos la fórmula que hay de que está pasando y te lo estamos diciendo, porque eso significa que la gente va a confiar más en ti. Si ya acaba de pasar y ya te lo acaban de decir. Yo estaba sentado en la computadora el día que hubo el sismo de México de 7,1 grados y casi que estaba pasando y ya estaban poniendo un titular rápido. Acaba de haber un sismo en México y no hacía ni nada que acababa de pasar. Esa es la ventaja que tienen los medios digitales en la internet, que inmediatamente está pasando y ya te lo están poniendo. La prensa escrita tiene que esperar al otro día para que te llegue. O sea que todo, en estos medios hay más retardo o menos retardo de la información, pero internet ha convertido la información casi en algo instantáneo. Ahora bien, todos los poderes se sirven de los medios. Y aquí va la cuestión importante. Debido a que los medios de difusión tienen un enorme alcance, en otras palabras, llegan a millones de personas, a veces en el mundo entero. A veces se ha dicho que la inauguración de los Juegos Olímpicos lo vio no sé cuántos millones de personas. Todo el mundo ese día estaba atento a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y millones de personas. Por eso, para que usted lo sepa, por eso esas vallas que usted ve que pasan con anuncio lumínico alrededor de los estadios donde se está celebrando algo, poner el nombre de una compañía ahí vale millones. Y usted dice, ¿pero y para qué? ¿Qué importancia tiene? Los que saben de publicidad, los que saben de ingeniería social, los medios tienen una dosis enorme de publicidad para que tú veas la marca
Y tú digas, oh, eso es importante porque mira que hay marcas y ninguna aparece ahí, pero esa aparece, esa tiene la exclusiva, esa tiene los derechos. Usted ve los jugadores de fútbol con determinadas camisetas, con determinado nombre de una aerolínea, por ejemplo, de aviones, que no tiene que ver nada con el fútbol, pero esa aerolínea está pagando millones para que esos deportistas famosos usen una camiseta que tenga el nombre. Entonces, la publicidad es clave en los medios, pero no solo la publicidad, porque la publicidad en sí misma, si es para propagandizar solamente cosas para comprar y vender, no es tan importante, pero la influencia en el comportamiento, la clave de los medios de difusión para lo que se gastan, lo que tenga que gastarse, tiene que ver con la influencia política sobre la gente. Engendrar cambios en la manera de pensar de las multitudes. Yo quiero que usted sepa que hay una cosa que se llama psicología de masas. ¿Cómo vamos a influir en las masas? Que hay otra cosa que se llama ingeniería social. Ni química, ni mecánica, ingeniería social. ¿Cómo vamos a influir en la gente? Eso es carrera, eso se estudia y cuidadosamente el hecho de cómo vamos a influir en la gente para que hagan lo que nosotros queremos. Pero al mismo tiempo, como a nadie le gusta ser manipulado, tenemos que tratar de lograr que ellos no se den cuenta que están siendo manipulados. Y eso pasa en el mundo entero. Y la responsable principal son los medios de difusión, que van a tratar de influir en las multitudes, en todo lugar y en todo país. Influir para que hagan lo que ellos quieran. Influir para que respondan a sus intereses. Y esto es tan efectivo que hay millones de gente que, influidos o manipulados por los medios, gustosamente dan su vida por cualquier causa. En otros casos por patriotismo, en lugares muy bonitos, pero hay otra gente que da su vida gustosamente por elementos porque han sido manipulados o que toman una posición o un partido con respecto a algo porque han sido manipulados. Dentro de esto está la propaganda y la manipulación mediática. Y en esta mañana tenemos que entender entonces por qué es el grave peso, por qué los medios de difusión, los periodistas, los comentaristas, los analistas, la prensa, la radio, la televisión, asumen importancia como una montaña por la cual hay que orar también, porque tienen la capacidad de influir en la gente para que la gente tome decisiones. Y si esas decisiones son erradas y en lo espiritual son erradas, los van a llevar al infierno. Por tanto, lo que diga un periodista puede ser decisivo para vida eterna o para muerte eterna para millones de personas que lo escuchan. Vamos a buscar en la palabra, porque el elemento clave por el cual estamos hablando y entendiendo que es una montaña a la cual hay que tratar de influir los medios de difusión masiva, es por su influencia sobre la gente. Los medios efectivamente influyen sobre la gente. Hay gente que está por encima de eso, que sabe inteligentemente y no se deja manipular por nadie. Ahí debía estar usted. Pero hay millones de gente que se dejan manipular. Las masas son manipulables. Y Dios nos ayude a que no estemos dentro de esas masas manipulables. Vamos a buscar apoyo bíblico y vámonos a Mateo 27. Para ver cómo una masa fue manipulada. En aquel tiempo todavía no había prensa, radio y televisión, pero fueron manipulados. Mateo 27, y nada más y nada menos que para actuar contra el fundador de nuestra fe, Jesucristo. Alguien persuadió a una multitud contra el mismísimo Jesús. Mateo 27, verso 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, y esta es la frase clave en esta mañana, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Persuadieron a la multitud, persuadieron a la multitud. Oramos. Padre, gracias, tu palabra es bendita y en esta mañana ayúdanos a entender por qué hay que orar fuerte también por la gente que está ocupando lugares de posición, comentando desde los medios de difusión
lo que parecieran cosas inocentes, pero que realmente pueden llevar a la gente a conclusiones equivocadas y al final al mismísimo infierno. Padre, ayúdame a expresarlo, que no haya nadie que malentienda nada. Y Padre, para que podamos orar con efectividad por los medios de comunicación. En el nombre de Jesús. Amén. Persuadieron a la multitud. Yo sé que el Jerusalén Post, que es el periódico principal de Israel, no se editaba en los tiempos de Jesús. Pero estoy casi seguro que si el Jerusalén Post se hubiera editado en los tiempos de Jesús, ahí ese día, el día muy probable hubieran hecho una editorial, por cuanto este señor llamado Jesús es un Galileo, no es de aquí ni de Jerusalén, y está instigando a la multitud, y está diciendo que no se le debe dar tributo al César, lo cual es una falta de respeto, y es una rebelión contra el César. Nosotros opinamos que debe de ser muerto, que debe de ser juzgado, que hay que cogerlo preso, quítenle el pasaporte, que no pueda salir de Jerusalén. Pero no había prensa en aquel tiempo, ni radio para agitar. Lo que debían es cogerlo preso, lo que debían es matarlo. No había ni prensa, ni radio, ni televisión en aquel tiempo. Así que alguien ocupó el lugar de la prensa, la radio y la televisión. ¿Quiénes fueron? Los principales sacerdotes y los ancianos. O sea, que ya que los poderosos, y estos son los poderosos, en otras palabras, los poderosos se deben de haber valido, porque ellos solos no fueron los que hablaron. Había una multitud allí reunida. Así que, ¿cómo los principales sacerdotes y los ancianos deben de haber persuadido a la multitud? ¿Cómo? Vamos a ver. Imaginemos. El Sanedrín tenía un montón de gente, los fariseos eran un partido, los saduceos eran otro partido, se pedían la cabeza entre sí, pero a la hora de la verdad, los saduceos y los fariseos con doctrinas opuestas, pero todos se unieron contra Jesús, y eso pasa mediáticamente. En momentos así, la gente que es enemiga, en momentos normales, se une contra la verdad. Hay un refrán por ahí que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Repito, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y eso se usa mucho por ahí. A la hora, si aquel está tirando a que es enemigo mío, pues tú eres amigo mío. No, ten cuidado. Que aquel esté tirándole al que es enemigo tuyo no significa necesariamente que aquel tenga que ser tu amigo. Entonces, aquí, ¿cómo deben de haber persuadido a los principales sacerdotes a la multitud? Porque tampoco había bocinas y micrófonos. Así que tienen que haber agarrado a un montón de gente de su partido y decirles, métanse entre la multitud, infíltrense entre la multitud. Ustedes, en distintos lugares, que donde quiera que haya gente normal, los oigan. Pero ¿quién era la multitud que estaba allí? Era el pueblo de Jerusalén en gran parte. Pero eran los mismos que el día que Jesús entró triunfante a Jerusalén habían dicho, Hosana al Hijo de David. La multitud se agolpaba para ver a Jesús. Y cuando decían, ¿quién es este que está entrando a Jerusalén? Es Jesús, el profeta de Galilea. Montones de gente le dieron la bienvenida y le dijeron, Hosana, Hosana. Y es interesantísimo, porque la palabra Hosana significa, sálvanos ahora. Hosana al Hijo de David. Ellos no tenían rey en ese momento, porque estaban bajo la dictadura romana. Un gobernador que les había puesto Roma. O sea que al decir a Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén, Hosana al Hijo de David, estaban diciendo, sálvanos ahora, tú eres el Hijo de David, tú tienes derecho al trono porque tú eres de la descendencia de David. Esa era la voz del pueblo. El pueblo estaba hastiado de tiranía de los romanos. Así que el pueblo quería cambio. Y vieron en Jesús, algunos sabiéndolo, algunos sin saberlo, porque la multitud, el populacho hace eso. No, ¿qué? Y bueno, y eso sigue por los siglos de los siglos. Tú llegas, hay un grupo de gente ahí, tú no sabes oye, ¿qué están vendiendo? A veces pides el último, pides el último y después, ¿qué están vendiendo? El ser humano es así. Así que la gente cuando oye alboroto corre para donde hay el alboroto, el populacho. A ver, ¿qué está pasando? Y a veces ni saben lo que está pasando, pero se dejan influir. Y el que entra el domingo triunfal a Jerusalén y la gente lo aclama, el viernes esa misma multitud es persuadida, le hacen cambiar su opinión,
Los cambiaron de opinión. El populacho, la multitud es muy falible. Las opiniones de los populachos son emocionales. Y cuando usted toma una decisión emocional como multitud o como individuo, cuando usted basa sus decisiones en emociones, usted está muy mal. Porque el día que se sienta bien va a tomar buenas decisiones y el día que se sienta mal se va a pegar un tiro. Porque si usted toma una decisión el día que está deprimido y todo lo ve gris y todo lo ve negro y confirmación usted no puede tomar decisiones basado en sus emociones. Usted debe de tomar sus decisiones sopesándolas fríamente, los pros y los contras de cada cosa, con la mente fresca, espantando la depresión, pero también espantando la excitación y el entusiasmo, porque llevan a tomar decisiones emocionales sin una base sólida. Y eso le pasa a las multitudes. Por eso es que hay un refrán que dice: la multitud crucificó a Cristo. Por eso es que digo, a mí no me importa dónde más. No, porque usted tiene que creer en esto, porque es la mayoría. Yo no tengo que seguir a la mayoría. A través de la historia está demostrado que las mayorías han estado equivocadas. No, un pueblo entero, los pueblos se equivocan, a los pueblos los manipulan. El pueblo de Jerusalén es el primer ejemplo que crucificó a Cristo. Mató al autor de la vida, influido por gente, influido por esto. Y ya te digo, como no había medios de difusión para tomar la bocina, por favor, todos los que quieren que crucifiquemos a este hombre que está poniendo en peligro a nuestra nación, porque está predicando no darle los tributos al César, levanten la mano, hagan una aclamación, ya, usted ve, está confirmado, mátenlo. Pero al no haber bocinas, lo más seguro que la manera de persuadir a la multitud fue infiltrando gente de ellos dentro de ellos. Quién sabe si hasta le pagaron un montón de gente. Te voy a dar 10 denarios para que grites, crucifícale. Y entiéndalo, en un cuadro de personas macizos, si cada 8 personas había uno gritando crucifícale, el que está al lado que no sabe ni muy bien quién es Jesús, porque es de Galilea, ni sé quién es, pero ¿qué? No, el tipo es malo, mándalo, repite conmigo, mátalo. Y ahí lo que hubo fue una manipulación psicológica de las masas. Lamentablemente, la función principal de los medios de difusión debería de ser comunicar las noticias conforme a la verdad. Pero antes de llegar a ti, esas noticias pasan por un montón de filtros. Y los filtros, el principal filtro tiene que ver con quién es el dueño de los medios de comunicación. Y acuérdense que les repito, estoy hablando aquí, allá y más allá. Hay 2 dueños principales de los medios. Hay medios de comunicación que están en manos privadas, de transnacionales, personas que tienen mucha plata y son dueños de periódicos. Y ahí se publica lo que ellos quieran publicar. Pero son personas privadas que no tienen que ver con el gobierno. Así que tienen libertad para fustigar al gobierno, para decir lo que les parezca, para gritar, pero siempre ellos son buenos y siempre el dueño es excelente. El dueño de ellos, no se puede hablar nada que no convenga a los intereses del dueño. O sea que de esa manera, aunque no esté controlada por un gobierno, cuando la prensa está, o la prensa, la radio, la televisión, lo que sea, está controlada por medios privados, le va a tirar al otro, pero él va a ocultar lo que de él no conviene. Y eso se llama propaganda. Cuando es un gobierno el que es dueño de los medios de difusión, todo responde al gobierno y la prensa responde a lo que el gobierno quiera que se diga. Se omitirá lo que no convenga, se dirá lo que convenga, se arreglará lo que haya que arreglar y se dirá lo que haya que decir. Y eso ya se llama propaganda. Y en la propaganda es cuando tú quitas o minimizas o simplificas lo que no conviene o absolutamente lo anulas y agrandas lo que conviene, lo que gusta o lo que se quiera que se diga, y eso todo el mundo entiende perfectamente de lo que estamos hablando. Entonces, en dependencia del dueño de los medios se proyectarán hacia determinada cosa. Si el dueño de los medios, y aquí ya viene lo que tiene que ver con la fe, porque no estoy aquí para hablar no me interesa el uso de los medios en cuestiones de política, me interesan los medios como cosas que llevan a la gente a la perdición. Si los medios están en manos de personas, sean privadas o sean gubernamentales, en cualquier lugar, que no crea en Dios,
que no tenga principios o valores espirituales correctos, esos medios van a fustigar la fe, van a ridiculizar a Dios, van a burlarse de Dios, van a tratar, los medios siempre van a responder a la filosofía de su dueño, van a responder a la corriente de pensamiento de su dueño, van a responder a la ideología del dueño, sea gobierno o sea gente de dinero. Las dos personas en este mundo que son dueños de medios de difusión son o el gobierno o gente que tiene mucha plata. Más nadie es dueño. Así que esos medios van a tratar de divulgar la ideología, la manera de pensar de su dueño. En algunos casos, si al dueño no le importa, y es curioso, a veces los dueños, en los casos privados, compran agencias o compran medios de difusión para influir en publicidad sobre la gente, para que la gente compre sus productos, porque generalmente son dueños de muchas cosas y tratan de influir para publicidad, pero nunca falta, por la manera de ser del humano, que tratan también de incluir su manera de pensar. Así que usted va a ver que en los medios siempre va a triunfar la manera de pensar del dueño. Y por eso usted va a ver programas que van a responder, que ya usted no tiene que preguntar quién es el dueño, porque usted se va a dar cuenta, la agenda del dueño es proyectada ahí. Cuando usted ve un canal de televisión, por poner un ejemplo, y usted ve qué tipos de programas tienen, usted se da cuenta de qué proyecta el dueño. Y si hay un programa que defiende la homosexualidad abiertamente, y estoy hablando de un programa que se llama Congénero, donde su presentador se ve evidentemente que es un afeminado u homosexual, estoy hablando de Telesur. Congénero todos los días ya habla y tiene su programa. A veces habla de los derechos de las mujeres, pero en el grueso de los casos siempre está hablando de situaciones de homosexualidad. Hay un programa dedicado a eso. O sea que ya usted sabe que en la agenda de Telesur, el dueño de Telesur, cómo piensa. En otros casos está, por ejemplo, ahora mismo un programa nuevo en ellos mismos, Jugada Crítica. Y yo creo que ya de todos los programas que se han hecho, unos cuantos tienen que ver con Palestina. Es evidente la animosidad contra Israel en todo lo que huele a Telesur. Y en la visita que hizo el presidente Netanyahu ahora por algunos países de Latinoamérica, evidentemente, ¿qué ponían ellos? Solo las manifestaciones que hacían en contra del presidente, que no son otra cosa que manifestaciones de antisemitismo. Y como esta muchacha nueva, novatona, se le nota un poco pedante en su comportamiento, la nueva que han puesto en ese programa de Jugada Crítica, pues está llenando de adjetivos. Mira, cuando tú oyes a alguien llenando de adjetivos, de calificativos, de epítetos, ¿por qué este genocida? Lo que demuestra es un periodismo ignorante. Una jovencita con piernas que la ponen ahí para que tenga una carita adecuada, pero que no sabe ni papa de lo que está diciendo. Y eso se nota enseguida. Cuando un periodista es un ignorante, eso se nota enseguida. Y entonces, enseguida todo. Entonces, ¿qué pasa a este tipo de periodistas? Lo que sea noticia autorizada a hablar en contra de ella, felicidades. En este mundo, hablar contra Israel no tiene problema. Pero no hables contra los palestinos. No abras la boca contra los palestinos, que son los angelitos de este planeta. Hagan lo que hagan, piensen lo que piensen. Les decía que el otro día en el Juventud Rebelde me maravilló, hablando de los palestinos aquí. No, porque los túneles, Israel respondió porque dice que unos túneles que estaban haciendo, pero esos son túneles para su autodefensa, para que sirven como refugio y para defenderse. Pero ahí omitió decir que los túneles no son bajo el territorio de Palestina, que entran 3 kilómetros para Israel, todos están hechos en el borde y entrando 2 y 3 y 4 kilómetros por debajo tierra en territorio de Israel. Autodefensa. Eso es ofensiva. Tú estás metiéndote en el territorio del enemigo. Eso no es defensa. Eso no es refugio para tu guardarte. Además de todo lo que se descubrió en esos túneles, cientos de uniformes del ejército de Israel, preparados para un día salir de golpe por allá donde salieran, con el uniforme del ejército de Israel para engañar y para, ya usted sabe. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque la propaganda va a quitar todo lo que no le conviene a quien la está diciendo y solo va a poner lo malo. Y eso es lo que te hace enseguida identificar a la gente. Pero
enseguida te vas a dar cuenta que todo del lado allá es malo y todo del lado acá es bueno. Esa es la idea en general de en cualquier lugar del mundo lo que pasa con la prensa que responda a los intereses del dueño, sea privado o sea un gobierno determinado. Si el gobierno es ateo, no va a haber nada de Dios. Si el gobierno simpatiza con falsas religiones, ahí van a estar. Sin embargo, usted ve como Telesur sigue todas las visitas del Papa encantadamente para arriba y para abajo, vaya, porque es el Papa latinoamericano y no sé qué, y su visita por Colombia y todo. ¿Por qué tanta simpatía? O sea, te das cuenta de cómo se proyectan, con quién simpatizan y con quién no. Y eso está dirigido por el dueño. Entonces ya tú puedes darte cuenta de cuál es la manera de pensar del dueño. Entonces, ¿cuál es el problema de ese? Que los medios, los comentaristas tratan de persuadir a las multitudes para que cambien su manera de pensar. Y las masas lo hacen. El que no tiene ningún sentido de más allá de por qué, de ver, o si puedo ver de los dos lados, cuál es la opinión, qué dice allá. Por poner un ejemplo, el 11 de septiembre, cuando se cayeron las Torres de Gemela, un periodista inglés dijo, este es un buen momento para soltar una noticia mala, que no querramos, que no nos gusta, pero que hay que decirla, este es un buen momento. Después tuvo que pedir disculpas por lo que dijo, porque lo que estaba diciendo era lo siguiente, cuando hay una mala noticia, pero que hay copa llena, todo el mundo está enfocado en eso, y tú sueltas otra noticita, aquella cubre a esta, porque todo el mundo está preocupado por ver aquella. Y entonces esta pasa inadvertida. Cuando tú tengas que decir una noticia que es una podrida, que no te conviene a ti, pero tengas que decirla por las razones que sea, el momento mejor es cuando haya otra noticia grandota, que todo el mundo esté centrado en esa otra. Anoche daban una serie que están dando de O.J. Simpson, que es un relato, es una historia verídica, porque este fue un individuo, realmente un jugador del fútbol americano que se supone que asesinó a su esposa y al amante, y fue un juicio muy mediático seguido por la prensa. Pero en una de las escenas que miraba yo casualmente anoche, había un pedazo donde estaban dando, en un canal de televisión estaban dando la gran final, el último juego final de la Liga NBA de baloncesto americana. Y llega el director y le dice al que está comentando el juego, que lo tiene en vivo en la televisión, y este es un ejemplo típico de lo que estoy diciendo, ponme ahí, espérate, vamos a hacer un pequeño corte para poner que ahora mismo la policía está persiguiendo a O.J. Simpson por toda la autopista. Y él dice, pero tú estás loco, estamos en la final de la NBA, ¿cómo yo voy a quitar para poner otro? Oye, ¿qué es lo que conviene? No voy a hacer, bueno, ponlo en un recuadro a un lado y que... Se ponen en los lugares, en los bares, la gente mirando el juego, y de momento, ¡pum!, le cortan para decir, no, noticia, la policía está persiguiendo a O.J. Simpson, no sé qué, no sé. O sea, usted ve el poder que el director le tuvo que decir al que estaba, oye, y aquel dijo, pero esto nunca lo he hecho en mi vida, ¿qué es esto? Lo vas a hacer, porque es lo que responde a los intereses ahora mismo. Y entonces lo hizo obligado, no quería hacerlo, pero lo tuvo que hacer. Porque el que está arriba manda, el que paga manda, el que paga manda. Así que muchas veces yo digo, no es muy buena profesión ser periodista. No es muy buena profesión, lamentablemente, ser periodista. Porque pareciera muy lindo que tú vas a decir lo que quieras decir, pero no vas a poder decir lo que quieras decir. Y los medios periodísticos independientes, los pobres, casi siempre tratan de ser tragados o absorbidos. Hay otra cosa que se llama en este tiempo contrainformación, que es lo que se supone que realmente esté diciendo la verdad y no los medios que están en manos de poderes, ya sea políticos o económicos. La Internet ha facilitado esto, aunque a veces también tiene el mismo problema. Los medios de contrainformación, blogs o páginas que tratan de decir, el poder está diciendo esto, pero eso es mentira, la realidad es esta y esta y esta. Y muchas veces lo tienen que avalar con pruebas para que no los acusen de difamación. Entonces hay toda una batalla mediática, y a mí me da una gracia tremenda, porque los propios medios de los poderosos están diciendo, esto es ustedes le están desinformando, pero nosotros sí tenemos la verdad, Durante años el periódico principal de la Unión Soviética se llamaba Pravda. Qué ironía, ¿usted sabe lo que significa Pravda en ruso? La verdad. Ya sabemos cuántas mentiras dijo el Pravda.
Así que lo que te estoy diciendo con esto, y a veces a la gente le duele esto, no te ilusiones mucho. No seas un defensor furibundo de lo que sale en los medios, porque los medios responden a intereses poderosos, sean políticos o sean económicos, sean privados. Los medios responden a esos intereses y por esos intereses van a hacer lo que tengan que hacer. Pero claro, no esperes que te van a decir, te estamos manipulando, mijito. Esto es una manipulación para que tú pienses lo que nosotros queremos que tú pienses. Jamás. Todos van a decir que tienen la verdad, que son imparciales. Pero hay tantos acontecimientos que a mí me gusta leer y todos los periódicos aquí yo los recibo ahí, no se preocupe. Me gusta mucho y comparar y ver y analizar y enseguida decir, mira cómo omitieron esto, mira cómo dijeron esto, mira aquí, mira allá, por allá afuera, por acá adentro. Te das cuenta de cómo responden las cosas, cómo se puede formar una idea. Pero lo más grave es esto. Los medios influyen sobre las multitudes. Pero te voy a decir algo, tú saliste de las multitudes y estás en la manada pequeña de Jesucristo. Tú no debes ser manipulado por nadie. No seas manipulado por nadie, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de afuera, ni de adentro. Sé muy sabio. Tú no eres multitud para ser manipulado. Somos el rebaño, somos la manada pequeña. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, ya dándonos cuenta, ¿influyen los medios en la salvación de la gente? ¡Claro! ¿Cuánta gente maldice a Israel? ¿Cuánta gente dice, miren esos asesinos, esos genocidas, lo que están haciendo? ¿Por qué? Porque periodistas les hacen entender que Israel es el malo de la película en todas estas situaciones, por poner un ejemplo. Y ahí ya la gente cae bajo maldición por estar maldiciendo a Israel, por estar detestando a Israel de una cosa que viven a miles de kilómetros, que no saben en la realidad lo que está pasando, que no tienen otra manera de comprobar qué es lo que está diciendo el periodista, que ya se ha demostrado ejemplos de manipulación mediática, manipulación de fotografías, manipulación de videos, manipulación de lugares. Se ha llegado hasta poner imágenes de otro lugar diciendo que es en Palestina y es en otro país, en otro lugar. Manipulando fotos, arreglando cosas. Todo esto está pasando en este mundo. No es de ahora, cuando ya la prensa incipiente comenzaba. El acorazado Maine explotó en la bahía de La Habana. Lo único que se sabe es que hubo tremenda explosión y se hundió el barco. Al otro día por la mañana en el periódico de Nueva York salió la noticia que el Maine se había hundido en la bahía por causa de explosivos que los enemigos habían puesto por la parte exterior. Al otro día por la mañana en Nueva York. Todavía sin tener elementos, sin tener claridad de qué era lo que estaba pasando, y enseguida se le echó la culpa al enemigo, porque se quería manipular a la opinión pública en aquel momento para entender que el enemigo era España y que había que acabar con España, y se trató de crear una comisión conjunta que no se quiso, se hizo con comisiones independientes. Una llegó a la conclusión de que la explosión había sido interna y que era un problema propio del barco, la española, y la americana llegó a la conclusión de que la explosión había sido externa, o sea que le habían tirado un torpedo o le habían puesto una mina para que explotara por fuera. Empezaron a decir los españoles, no puede ser, si la explosión hubiera sido por fuera con un torpedo o con una mina, hubiera un montón de peces muertos flotando, porque la explosión en el agua genera unas ondas que les rompen las columnas vertebrales a los peces. Hay gente en países que pescan con dinamita, tiran una carga de dinamita en el agua y la explosión les rompe la columna vertebral a los peces y salen flotando. Entonces, había evidencia de que muy aparentemente, y hasta no hace mucho, fue que se desclasificó cosas que se suponía que realmente la explosión había sido interna, pero fue el pretexto usado para la guerra hispano-cubano-americana, y se exacerbó a las masas sin saber mucho. No importa, no importa, ya se hundió el Maine, es lo que importa, y fueron los españoles. Y así se hizo. Y esto, 1000 ejemplos hay. Amado hermano, entiéndalo, si no hubiera propaganda, si no hubiera manipulación, si no hubiera psicología de masa, ¿cómo los nazis casi acaban con el mundo entero? ¿Cómo tantos millones de jóvenes pudieron seguir gustosamente hasta la muerte a Adolfo Hitler? Y ahí se hace análisis de Goebbels y de tantos pensadores, tanques pensantes nazis. Pero, amado hermano, cuando usted oía la propaganda, no sé si usted ha visto videos cortos de Hitler dando un discurso y la gente enardecida gritando y aplaudiéndolo.
O sea, que tenemos que tener cuidado. Hay gente que sabe persuadir a la multitud para que siga sus fines, para que siga sus ideas. Si esas ideas son sanas y no tienen que ver con nada, gloria a Dios. Pero si son ideas que tienen que ver contra Dios, los va a llevar a la perdición. ¿A cuántos millones de gente embarcó Hitler? Esa frase se repite otra vez en la Biblia. Hechos 14. Y aquí es un ejemplo todavía más típico de la manipulación sobre la multitud. Es un ejemplo tremendo, porque a ver, la multitud que aplaudió a Jesús lo hizo el domingo y el viernes estaban pidiéndole crucifícale. Pero aquí hay una multitud que está tratando de adorar a Pablo, en ese mismo momento, tratando de adorar a Pablo. Y difícilmente Pablo, que nosotros no somos dioses, que nosotros somos personas. Ellos sanan un lisiado. Y la gente cuando ve dice, milagros, dioses han descendido a la tierra en la semejanza de hombre. Y ya le llamaban Júpiter a Pablo y Mercurio, perdón, a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio. Y el del templo de Júpiter que estaba allí enseguida fue corriendo a ofrecerle guirnalda, toro. Y ellos se lanzan en medio de la multitud. Nosotros somos personas, no nos adoren. Nosotros somos personas. Pero ¿qué va? Nada. Y dice el verso 18, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea, que hasta ese momento la gente los está adorando. Los quiere adorar. Verso 18, mira el cambio en el verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Están adorándolo, están casi ahí y de momento llegan unos judíos y dicen, no, estos son unos impostores, pero hay un cojo que está sano, que ha sido sanado a través de ellos por el poder de Dios. Entiéndeme, ¿por qué los querían adorar? Porque un lisiado, creo que de nacimiento, ¿verdad? Un lisiado de nacimiento que jamás había andado, se para, brinca, salta. Ellos ven el milagro. Fíjate para que tú veas el nivel de manipulación de las masas. Ven un milagro poderoso de un lisiado de nacimiento. Y ya se creen entonces que no, esto no puede ser humano, estos son dioses que han venido, porque el poder que tienen. Les tratan de adorar. Y en esa lucha están tratando de adorarle, y Pablo y Bernabé tratando de que no los adoren. Cuando llegan unos judíos que les conocen, oye, estos son dos descarados, estos son dos impostores, dos farsantes, no, vamos a caerle a pedrada. Pero no tuvieron de decir, miren el cojo ese que sanó, que impostor, a ustedes lo que le vamos a caer a pedrada. Ustedes no ven que ese cojo era cojo de nacimiento y él lo acaba de sanar. Que nosotros lo conocemos, no es que él lo trajo para hacer el de decir que sana a la gente. Nosotros lo conocemos. ¿Por qué no le pudieron decir la multitud a estos judíos así? No, aquí hay un milagro hecho, mira el cojo ese, demuéstrame eso y dime lo contrario. No, los judíos llegaron, ¿cómo persuadieron a la multitud? Ahí no lo dice, pero ¿qué dirían? ¿Qué dijeron? ¿Cómo logran en un instante cambiar la mente de la gente? ¿Cómo logran cambiar la mente de una multitud en un instante? La multitud es muy emocional. Los populachos son muy emocionales. Caer en manos de un populacho es lo más terrible que hay. Los linchamientos, se le llamó así a la gente que venía a las masas y decía, ese es el culpable, ahórquenlo. Y ya, la ley de Lynch era esa. Lo linchaban delante de todo el mundo, sin juicio, sin esto, sin lo otro. Ahorcado en un poste en el medio, porque el populacho así lo pedía. Porque esto es un esbirro, porque esto es un esto. Y sin juicio, así lo hacían. ¿Cómo puede alguien, quiénes, cómo estos judíos, cómo estos principales sacerdotes lograron persuadir a la multitud, cambiar su mentalidad en un instante para que los que querían adorarlo ahora le caigan a pedrada en instantes? Hermano, no desprecie, no menosprecie la habilidad que tienen personas, porque yo le voy a decir algo firmemente. Creo que detrás de toda manipulación de este tipo está el diablo atrás.
Cuando Timoteo habla que en los postreros tiempos se levantarán hombres que seguirán a doctrinas de demonios, espíritus de error. Yo te voy a decir algo, lo he vivido no solo en la prensa y esta cosa, he vivido de gente caída, que están en los lugares caídos y manipulan a la congregación que tienen. Esto está de moda hoy, manipuladores. Esto está de moda hoy, procura que nadie te manipule. Por eso, como te he dicho, sigue las palabras que yo digo y tírala contra la palabra. Si un día se salen, dímelo. Pero hay gente que cree que tiene la autoridad absoluta y está pasando, amado hermano, un día en una situación de esta. Había un documento incontrovertible de una propiedad y alguien que nos robó un templo quería decirle a la gente que ese templo se lo había dado su padre a él y que era el dueño de ese templo por herencia. ¿Cuándo aquí los templos se heredan de familia? Y hasta que sacamos la propiedad, y un día cuando sacamos la propiedad, la imprimimos en copia, se la enseñamos a personas de la iglesia que estaban allí porque creían lo que él estaba diciendo. Y le enseñamos, miren lo que dice aquí, este templo es nuestro, somos dueños, Iglesia de Dios, el Evangelio completo, mire la copia aquí. Mire, esto no lo hicimos nosotros, mire el cuño del gobierno, mire el cuño de las autoridades, del Ministerio de Justicia. Por favor. Bueno, allá fue alguien a decir, hermano pastor, mire, nos han dado esto, que esto no es suyo, que mire que el hombre hizo esto, es diabólico. Lo miró de lejos, se rió y le dijo, eso es una falsificación que hicieron. Y ya todo el mundo le creyó. ¿Cómo va una organización a falsificar un documento del gobierno? Pero todo el mundo le creyó. Eso se llama manipulación. Pero yo le digo a usted algo. Y pasa, amado hermano, no se deje manipular de tiempo en tiempo. A veces, y nos está pasando en ese nivel. Hay personas, Dios nos ayude, pues nos ha pasado a veces. Personas que quieren irse a lugares donde están pasando cosas extrañas. Uno viene, uno le alerta, uno le dice, no, yo. El otro día me pasó con alguien doloroso que quiere irse para un lugar donde manipulan enormemente, donde hay gente caída, donde hay gente que cometen horrores. Y esta persona le decía, pero mira, ahí está pasando esto. No, pero fulano me dijo tal cosa. Pero mira esto. No, pero fulano me dijo tal cosa. O sea, ya tenía la respuesta. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo ha sido manipulada para creer a lo que otro le ha dicho y a dejarlo cierto? Por lo inseguro. Amado hermano, no solo hay manipulación en la prensa, en la radio, en la televisión. Puede haber manipulación en personas que vengan a ti a tratar de influenciarte. No creas esto, mira esto. Y te van a sacar todos los defectos que tenga la iglesia, que no es perfecta. Yo no soy perfecto, tú no eres perfecto, la iglesia no es perfecta, pero Jesucristo es perfecto. Sí, si estás buscando la iglesia perfecta, procura que si un día la encuentras, no te metas en ella porque la vas a desgraciar. ¿Está claro eso? Entonces, amado hermano, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo se ora por los medios entonces? En primer lugar, antes de orar por los medios, no te dejes influir por los medios. Lo primero que tienes que entender es eso. Hay gente, hay miles de gente que se le paga para que cuidadosamente lo que salga en la prensa, en la radio, en la televisión, aquí, adentro, afuera, allá, acá, sea para tratar de llevar a la gente a una corriente de pensamiento. No te dejes, no me vengas a decir, porque la prensa dijo tal cosa. ¿Cuántas veces la prensa se ha equivocado? ¿Cuántas veces han tenido que rectificar cosas? ¿Y en cuánta gente se han callado la boca y no han dicho para omitir y para dejar que el tiempo deje que eso se vaya? No, déjalo que el tiempo lo vaya enfriando. Te dije el otro día, no puedo confiar en la prensa. Me importa poco que diga que dicen toda la verdad y que son imparciales, porque la Biblia dice bien claro, maldito el varón que confía en el hombre. Y todos los medios de difusión están en manos de hombres. Y si esos hombres no tienen temor de Dios, van a hacer lo que tengan que hacer porque se imponga la corriente de pensamiento que ellos tienen. Así que te lo aclaro. Los medios han influido en tantas cosas. En el inicio de guerras, en el inicio de destrucción, los medios han influido para mover a la opinión pública hacia algo, hacia que se proyecte en contra de algo. Cuando se quiere hacer que algo suceda, se trata desde ahí. Entonces, ese es el problema, que un periodista no es simplemente el que dice la verdad de una noticia. Así que, mire mi hermano, cuando te den noticias de meteorología, mira el mapa del satélite, perfecto.
Cuando te den noticias de la recuperación, de que se están poniendo techo y que se están haciendo, bueno, cuando te den noticias de que la caña está creciendo, perfecto. Entonces, pero tienes que tener mucho cuidado cuando las noticias tienen que ver con cuestiones que tengan que ver con la fe, que te puedan arrastrar a ti a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. Ahí no va. Cuando te hablen a favor del aborto, cuando te hablen a favor del matrimonio homosexual, no, porque ahora vamos, y eso es bueno. Pero si usted lee los periódicos, a veces la página Sexo Sentido de Juventud Rebelde, prácticamente se vuelve una apología de todas estas corrientes. Pero la ironía es esta, que aquí lo sabemos, en los años 70, ¿usted se acuerda? En el 80 se gritó que se vayan la escoria, que se vayan los homosexuales. En los 80 se gritó eso, bajo este mismo gobierno. Entonces, ahora es exageradamente a favor. Entonces, los tiempos cambian, las cosas cambian. Hace 20 años, ¿quién iba a soñar con ver juegos de pelota de equipos profesionales en el televisor? Pero ya hoy se están viendo. Fútbol internacional, no, porque el profesionalismo es malo. Ahora no es malo, pero al menos lo vemos. Se nos está transformando. Ya los niños nosotros no quieren jugar pelota. Ya lo que quieren es con una pelota y una portería. Ya. O sea, te das cuenta cómo los medios, lo que se proyecta en los medios influye. Se está perdiendo la pelota. Se ha perdido el interés y la emoción en los juegos de pelota en los estadios. Es una triste realidad que están diciendo. Si esto no se compone, ahorita los estadios se van a usar para fútbol. Entonces, ahí te das cuenta de la influencia de los medios. Los muchachos quieren ser como Ronaldo o como Messi o como... Esa es la idea. Ya no quieren ser como Kindelán, ya no, como Ronaldo, como Messi. Los pullovers que quieren usar son de eso, no de la Serie Nacional de Pelota. Algunos por ahí con mucha pena se ponen la gorrita del equipo Santiago, pero hasta como que con pena. Los medios influyen. Los medios influyen tremendamente sobre lo que tú piensas. Y olvídate de esta historia del periodista imparcial, porque no es una realidad. Todos los periodistas responden a intereses. Si no le gusta, se va a tener que cambiar de trabajo y vender fritura. Es la triste realidad. Si él quiere decir, el periodista no puede decir en ningún lugar lo que él quiera decir. El periodista tiene que decir lo que el dueño quiere que él diga. Sea privada la persona o sea un gobierno, donde quiera. Estoy hablando porque esto es un término general. ¿Cómo oramos entonces por los medios? Señor, pon convicción de pecado en los medios. Pon convicción de pecado en los periodistas. Pon convicción de pecado en los comentaristas. Pon convicción de pecado, y cuando yo digo convicción de pecado te vuelvo a repetir, que es que la gente se sienta culpable de su pecado. Porque el que miente en los medios es un mentiroso. Aunque mienta con cuello y corbata delante de las cámaras de televisión. ¿Me está entendiendo usted? Que se sientan la convicción de pecado. Y convicción de pecado significa, siento un pánico que Dios le pone. Entienda por qué estamos hablando. Señor, ponle convicción de pecado a los medios, a los periodistas, a los dueños de los medios. En Cuba es el gobierno. Pues ya estamos orando por el gobierno y por los medios también. El dueño en Cuba es el gobierno. Allá afuera son otra pila de propietarios, y en otros lugares también hay ciertos gobiernos que tienen. Pero hay que orar por los medios y por sus dueños. Ya tuviste que aquí hay que orar doble por el gobierno entonces. Como gobierno en sí, y porque también es el dueño de los medios de lo que se publica. Pon convicción de pecado en los periodistas, en los analistas, en los comentaristas, para que cuando hablen lo que tengan que hablar no arrastren a la gente a la condenación, al pecado, a la mundanalidad. Convierte gente de adentro de los medios. Ponles convicción de pecado, que huelan el infierno, que sientan el calor del infierno, que empiecen a preocuparse por mañana qué va a pasar. Porque es muy fácil en el periódico, en la prensa, atendiendo a su solicitud, el compañero fulano fue cremado, sus cenizas van echadas en el hospital, como el otro día el director del hospital allá de La Habana, de cardiovascular, algo de eso. Lo cremaron, lo velaron allí mismo en su hospital, una gran figura, perfecto, que sirvió a su nación, perfecto. Pidió que lo echaran en el jardín del hospital, allí lo echaron. Pero tenemos que tener muy claro que necesitamos convicción de pecado, y convicción de pecado es aquello que le pasó a Félix, que se espantó cuando Pablo le predicó de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero.
Convicción de pecado es cuando alguien siente, viene un juicio y estoy jugándomela diciendo que Dios no existe. Y estoy jugándomela como el necio de Silvio Rodríguez diciendo que Dios no existe y que yo me muero como viví. Cuando te digan, Dios no existe, o te digan, demuéstrame que Dios no existe. Perdón, te van a decir, demuéstrame que Dios existe. Tú le dices, demuéstrame que Dios no existe. Porque ahí está el punto del miedo. Son seres humanos, pueden ser muy ateos, pueden creerse muy seguros en la trinchera que ellos han hecho de sus ideas. Pero al final, allá adentro, muy adentro, algo le dice, ¿y si yo estoy equivocado? Oremos por convicción de pecado para la gente que está en los medios, la gente que sale en las cámaras. La gente, ay pastor, pero si ya usted está diciendo que van a decir lo que digan los dueños. Oremos por los dueños entonces. En Cuba tiene que ver con el gobierno directamente. Oremos por los directores de la prensa, la radio, la televisión. Oremos por los comentaristas de la prensa, la radio y la televisión. Oremos para que gente se convierta. Quizás se tengan que ir de ahí, del medio. Bueno, que se vayan, pero si no, que influyan. Hay periodistas cristianos. Hay algunos que hacen algunas cositas, la tienen que hacer suave, pero la hacen. Hay creyentes dentro de la radio y que hacen algo de lo que pueden más o menos ahí. ¿Me entiendes? Y hay artículos buenos que yo he leído en el Juventud y en el Granma. Hay artículos interesantes que usted se da cuenta que quizás no están mencionando a Dios, pero usted sabe que están hablando de cosas, de valores, de verdad, de valores al nivel de lo espiritual. Y eso es bueno. Eso es bueno, los hay. O sea, para que haya un viraje, ¿entienden? Claro, en un momento determinado alguien va a tener que tomar una decisión de que le digan, usted tiene que hablar de ahora de homosexualismo, usted tiene que defender al homosexualismo en un artículo. Cámbiame de artículo. Es como el médico que le dice, mañana usted tiene que hacer un aborto. No, yo no voy a hacer aborto. Hay que estar muy claro de esto. Tenemos principios y tenemos valores, pero vamos a orar para que Dios levante en los medios de difusión gente cristiana, para que se conviertan en masa. ¿Tú crees que es imposible? Los periodistas son duros, tú lo ves, ya tienen un estilito, con un chalequito con muchos bolsillos, los fotógrafos, los periodistas, andan, y siempre tratan de ser un estilo bohemio de la vida, ¿me entiendes? A mí me da lo mismo, el estilo bohemio, el estilo mundano, fumando, esto, lo otro. Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Dios puede convertir a lo que te parece a ti que es una piedra que no quiere saber Dios. Estoy hablando de que Dios se les revele y les muestre el infierno. Eso es lo que estoy hablando. Eso es convicción de pecado. Porque la convicción de pecado puede ser cuando hay una situación, un juicio, y tú reflexionas y dices, Dios mío, que Dios te lo revele. Convicción de pecado para la prensa cubana. Convicción de pecado para la televisión cubana. Convicción de pecado para la radio cubana. Convicción de pecado para la internet cubana. Así, para las personas que hay, sí, Señor, este pesado hay 2 o 3 pesaditos en la televisión, ¿verdad? No lo mires como un pesadito. Señor, ten misericordia. Ponle convicción de pecado. Ponle convicción de pecado. Que de la manera que sea, que se convierta a su mamá, a su papá, a su hermano y que le influya. Las hijas de Maricela Recasén, yo no sé si todavía están, pero estaban allá en la iglesia de Betty. Eran miembros de la iglesia de Betty, por poner un ejemplo, que es una periodista. Aquí tuvimos una periodista. Allá ya no, ya se mudó. Pero estuvo tiempo acá, una hermana. Así que, ¿por qué va a ser imposible? No es imposible, es que a veces no nos ponemos a pensar en eso, que tanta gente opinando, a veces de cosas inocentes, pero a veces de cosas que sí van a influir para la salvación de la gente. Todos estos periodistas que hablan y que hablan lo que no es con respecto a cuestiones que son importantes con respecto a la salvación. No, hay que orar. Señor, pon convicción de pecado en los medios de difusión cubanos para que seleccionen bien las cosas. Están poniendo películas cristianas. Hay alguien ahí que me parece que es cristiano que están poniendo películas buenas. Vaya, a veces en horario no sé qué, pero películas que tienen que ver con convicción y con fe. Hay gente allá adentro, sí la hay. Pues vamos a orar para que aumenten. Para que aumenten y para que aumenten y para que aumenten. Para que cuando ya venga alguien, no, háblame ahí de homosexualidad, búscate otro para que hable de eso. En mi programa no. Te va a costar el puesto, que me cueste. Vamos a orar por los medios de difusión cubanos. No me interesa, voy a hablar claro y termino con esto. No estoy hablando para que pongan cultos en la televisión. No me interesa. Las cosas a veces caen por su propio peso.
Lo que estoy orando no es para que metamos cultos en la radio y la televisión. Lo que estoy orando es para que mucha gente de la radio, la prensa y la televisión se conviertan genuinamente a Cristo. De esa manera habrá una influencia desde dentro benéfica con respecto a la iglesia y a la fe cristiana. ¿Cuántos lo van a hacer? Hazlo creyendo. Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Del más duro corazón, del corazón más ateo. No es ni el primero ni el último. Por ahí yo tengo 2 libros de un periodista que se llama Lee Strobel. Lee Strobel, El caso de Cristo y el caso de la fe. Y este era un periodista ateo. Creció cristiano, se volvió ateo en la universidad con la evolución. Pero después, cuando fue confrontado por determinadas cosas, volvió a la fe y escribió 2 libros, que en estos momentos esos 2 libros los tengo en digital si alguien lo quiere. El caso de la fe, defendiendo cuán genuino se puede creer en Jesucristo. Y el caso de Cristo y el caso de la fe, que es de cómo él pasó de ser un creyente medio frío a ser un ateo evolucionista, pero cómo después volvió de ser un ateo evolucionista a la fe en Dios. Así que sí es posible, un periodista puede pasar a ser un creyente firme en Cristo. Vamos a orar por la radio, la prensa, porque, a ver, yo te puedo decir, vamos a orar en general por la prensa, por la radio, por lo que publican. No, vamos a orar por la gente que está allá adentro, que es la que hace las cosas, para que Dios las convierta. Es como la historia de los 3 consejos. Yo dije que terminaba. O de las 3 hijas de él. Se dice que en el palacio, esto es un cuento de las 1001 noches, que estaba el palacio del rey y había 3, el jardinero del rey tenía 3 hijas que vivían ahí pegadito al palacio. Y un día estaban las 3 muchachitas hablando. Ay, dice una, a mí me encantan los dulces. Yo quisiera casarme con el hijo del dulcero del rey. Y así comería los mejores dulces, los del palacio. Dice la otra, a mí me encanta el pan. A mí me encantaría casarme con el hijo del panadero del rey, para poder comerme los panes mejor. Y dice la tercera, ay, pues yo quisiera casarme con el hijo del rey, así como pan y dulce y como de todo. El hijo del rey. Tú tienes que ser como el hijo del rey. Y eso es lo que tienes que esperar. Dios te bendiga.